del Señor en el libro de los Hechos, en el capítulo 5 estamos. La última vez pues estuvimos considerando este pasaje de Ananías y Sáfira, la severidad de Dios en el juicio. Y ahora pues vamos a leer a partir del versículo 12. Para ver todo el contexto vamos a leer hasta el final del capítulo. Y dice así la palabra del Señor. Y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y de los otros ninguno se atrevía a juntarse a ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos por las calles y los ponían en lechos y en camillas, para que, al pasar Pedro, al menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Y también se juntaba la multitud de las ciudades vecinas de Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, todos los cuales eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, que eran de la secta de los saduceos, se llenaron de celos, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor abrió de noche las puertas de la cárcel, y sacándolos dijo: Id, puestos en pie en el templo, hablad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron alguaciles a la cárcel para que fueran traídos. Mas cuando llegaron los alguaciles y no los hallaron en la cárcel, volvieron y dieron aviso, diciendo: Ciertamente hemos hallado la cárcel cerrada con toda seguridad, y a los guardias que estaban delante de las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Y cuando el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes oyeron estas palabras, se quedaron perplejos en cuanto a ellos, en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: He aquí, los varones que echasteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Y cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñarais en este nombre? Y he aquí habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y respondiendo y el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este ha ensalzado Dios con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y remisión de los pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Pues, como decíamos la anterior vez, aunque no se grabó, pero después hubo problemas técnicos, pues estuvimos viendo pues, este juicio de Ananías y Sáfira. Y ahora pues la continuación, estos versículos, sobre todo del 12 al 16, nos encontramos una presentación más de la vida de la primera iglesia en Jerusalén. Ya hemos encontrado pues pasajes parecidos, ¿no? Al final, por ejemplo, del capítulo 2, de la predicación, del sermón del día de Pentecostés, pues se nos presenta la
vida de la recién nacida iglesia después de la conversión y el bautismo de 3.000 personas en el día de Pentecostés. Y también pues, vimos en el capítulo 4, a partir del versículo 32, una segunda presentación, ¿no?, de esta vida de iglesia, y que también pues, era la que, nos acordamos, decía que ponían todos los cristianos, todos los hermanos, las cosas en común. Y pues ahora tenemos esta tercera que dice, que comienza diciendo: por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y sobre todo, bueno, todos estos versículos sobre todo hacen alusión pues a estos milagros que hacían los apóstoles. En el primero daban una visión, digamos, más general, ¿no?, que perseveraban en la oración, en la enseñanza, en el partimiento de pan, etc. Entonces, una visión más general. La segunda, la comunión, el amor, el compartir, el poner todas las cosas en común. Y ahora, sobre todo, digamos, demostraciones de poder, del poder del Espíritu Santo, que el Señor pues dio al Espíritu Santo en el día de Pentecostés a su iglesia, sobre su iglesia, con poder. Y se ve, pues, sobre todo esto, por medio de las señales y prodigios que dice aquí, en el versículo 12. Señales, prodigios. Los prodigios son las maravillas, son los milagros, son hechos de poder que están mucho más allá de la ley causa-consecuencia, son milagros, ¿no? Y las señales pues vienen a ser lo mismo, por supuesto, pero tiene la idea también sobre todo de que estas señales son un mensaje visible, son una señal que habla pues de las realidades espirituales en Cristo y en el Evangelio. Entonces vemos aquí todo lo que viene a continuación habla de las señales de sanidad, no, de los prodigios, perdón, de sanidad, ¿no?, que está haciendo. No están haciendo aquí pues milagros, por así decirlo, gratuitos, ¿no? El sentido iba acerca de personas que en lo material, en su vida, en su cuerpo, pues estaban sufriendo los azotes del mundo, de la vida caída, esta vida que nos dice Romanos capítulo 8, que bueno, pues el universo, el mundo, está pues sometido a vanidad y que está con clamores, ¿no?, hasta que sea liberado por completo con la venida de nuestro Señor. Pues entonces vemos aquí es así la sanidad que trae Cristo, la sanidad del Evangelio, y esto está pues se ve entonces visiblemente por estas otras sanidades de las cuales leemos aquí. Pero bueno, antes de tratar esto, vemos sobre todo este detalle que dice: por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. Entonces, bueno, no hay ninguna duda en estos versículos que eran los apóstoles como siervos del Señor, como aquellos que habían sido elegidos por el Señor Jesús para ser sus pregoneros autorizados, que fueran testigos de su vida y de su muerte, su resurrección y ascensión, y que trajeran entonces la palabra inspirada, la palabra de las Sagradas Escrituras, ¿no? Los apóstoles eran los que hacían estos milagros. Es importante, lo solemos decirlo, pero no olvidarlo, ¿no? El lugar de honor que tienen los apóstoles, que es algo que el Señor dio en el fundamento de la iglesia, y bueno, pues ese fundamento no se vuelve a echar. Cristo es la piedra angular sobre la cual también
está puesto el fundamento de los apóstoles y profetas, Efesios 2:20, los cuales pues, nos hablan entonces de la revelación, de la palabra, del Nuevo Testamento, que entonces completa todo el Antiguo Testamento por una parte, y toda la revelación es la palabra de Dios, es la Escritura, como vimos en su día en 2 de Pedro, ¿no? Al mismo pues altura, nivel que Deuteronomio, los Salmos, Isaías, Jonás, etcétera, del Antiguo Testamento, completa la Escritura, pero por otra parte también este Nuevo Testamento arroja una nueva luz, se puede decir, sobre lo ya escrito en el Antiguo Testamento, porque hace explícito todo lo que allí estaba implícito, ¿no? Lo hace claro, ¿no? Como la luz del día, que todo lo que se nos dice en el Antiguo Testamento habla de Cristo. Cristo es el centro de la Escritura, todas las Escrituras dan testimonio de mí, Juan capítulo 5. Entonces, el Señor se sirvió de los apóstoles de una manera especial, tenían un papel, un rol primordial, no se puede repetir, no hay apóstoles en el Nuevo Testamento, hay quienes pues dicen que sí y que a lo mejor pues hablan de que Bernabé y otros se utiliza la palabra apóstol, pero no es lo mismo, porque apóstol es una palabra común, enviado, ¿no? Todo enviado es apóstol, pero cuando hablamos de apóstoles en mayúscula, como el grupo de los 12, son los 12, y también Pablo como un abortivo para traer la revelación a los gentiles, ¿no? El Señor se sirvió de él, aunque, a ver, la predicación a los gentiles, el primero que hizo fue Pedro, ¿no? Pero se sirvió de él como un vaso escogido para traer su evangelio hasta reyes, ¿no? Y lo predicó en Roma, a casa del César, y etcétera, etcétera. Los apóstoles entonces tienen ese lugar, no se repiten, no hay apóstoles, ni mucho menos apóstolas en este tiempo, ¿no? Entonces es sobre la base de su palabra, mantener la palabra apostólica, que la Iglesia hoy es día apostólica. Sabemos, ¿no?, que hay grupos, por no utilizar otras palabras, ¿no?, que se llaman apostólicos, que además enseñan herejías acerca de la persona del Señor Jesús, y en realidad no solamente de Jesús, sino de la Trinidad, de que niegan, ¿no?, los que normalmente utilizan la palabra apostólica, Iglesia Evangélica Apostólica. Normalmente son unitarios, ¿no?, solo Jesús, etc. Y eso, pues, bueno, no hay nada nuevo debajo del sol, no hay nada nuevo. Todo esto, pues, si algo que vemos ahora, preguntémonos cuándo ha existido en la historia, y eso, pues, ya existió en los primeros siglos, ¿no? La herejía de Sabelio, de los sabelianos, el modalismo, es lo mismo. ¿Qué es lo que enseñan estos modernos, ¿no?, apostólicos? Y bueno, pues es algo que esperamos que el Señor pues, pueda corregir en su iglesia, demostrando la verdad de la palabra de Dios, que por otra parte no tenemos que decirlo nosotros nuevos, no tenemos que inventar nosotros nuevos, sino simplemente poner de manifiesto lo que ya se ha dado a la iglesia para corregir esos errores. Bien, pues entonces los apóstoles hacían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y alguien podrá decir entonces, ¿qué pasa? ¿Qué podría decir? ¿Qué dices? ¿Que no hay hoy en día milagros? ¿No podemos entonces esperar a que Dios haga algún milagro? Pues no es en absoluto esto lo que decimos. Creemos que Dios es todopoderoso. Creemos que Dios, como dice la confesión, ¿no?, la confesión de nuestra Iglesia, puede actuar por medio de las causas segundas, sin las causas presegundas y en contra de las causas segundas.
actuar sin las causas segundas es un milagro, ¿no? Es hacer algo que mucho más allá de las causas, ¿no? De nuestras fuerzas, de lo que nosotros podemos hacer. Entonces, Dios, como es el Dios vivo, es el Dios verdadero, de la misma manera que hizo la creación en su día, su poder todopoderoso, y desde la creación hasta aquí, según su voluntad, Él ha hecho grandes maravillas y milagros, y en el día actual también podemos esperar, ¿no?, que el Señor, según su voluntad, los pueda hacer. No hemos de negar que Dios haga conforme a su voluntad, como a Él le plazca. Eso sería, pues, el racionalismo, eso sería el deísmo, ¿no? El deísmo, la doctrina esta de los filósofos, que dice, bueno, Dios está en el cielo y nada puede hacer, ¿no? Lo mira todo desde afuera, desde fuera del mundo como un observador, pero nada puede hacer. Eso no es lo que enseña la Biblia. Él es el Dios vivo y todopoderoso. La cuestión es, primero, la restricción. Estos milagros fueron dados de manera especial a los apóstoles, ¿no? Ningún cristiano puede reclamar esto como algo propio suyo, como un ministerio suyo propio, como un don que él tenga personal, como si fuera un apóstol. Porque si las señales de apóstoles son para todo el mundo, ya no son señales de apóstoles, y entonces ya es para todo el mundo. Ya el ministerio de apostólico o de apóstol tiene que ser para todos. Entonces Dios lo puede hacer por la mediación del hombre, tal vez, por la fe de los hombres, pero nadie puede reclamar esto como algo, un don que sea suyo propio. Es algo de los apóstoles y sobre todo, como vemos en Hebreos capítulo 2, para confirmar la palabra dada por ellos. Así el Señor estaba confirmando esa palabra, y para eso entonces vemos el valor simbólico de las obras que ellos hacían. Y no en vano, pues ya digo, no son entonces milagros gratuitos, no son vanos, ¿no? No son porque sí, son señales. Pero antes de eso vemos, dice el versículo 13, de los otros, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Entonces vemos aquí hay esta palabra, ¿no?, que dice, de los otros ninguno se atrevía a juntarse a ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y bien, la pregunta que se plantea en los versículos 12 y 13 normalmente es si aquí está hablando de que estaba, digamos, la iglesia, toda la iglesia en el pórtico de Salomón, ¿no?, todos los creyentes, cuando dice que estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, pues está refiriéndose a los apóstoles, que ya son citados antes. Por manos de los apóstoles se hacían muchas señales. Entonces, si son los apóstoles, estaban todos los apóstoles unánimes en el pórtico de Salomón, y de los otros ninguno se atrevía a juntarse a ellos, es decir, del pueblo, ¿no?, de los no creyentes, pero al mismo tiempo el pueblo los alababa grandemente. Podría ser esto, podría ser también, creo, pues hablando de la iglesia, aunque también es cierto que la iglesia eran miles. Difícilmente fuera que estaban ahí reunidos los miles de creyentes en Jerusalén, en el pórtico del pueblo. En todo caso, estaban unánimes, ¿no? Esta palabra ya la hemos visto otras veces, ¿no?, la unanimidad del ser de un solo espíritu, de un solo ánimo, de un solo corazón. Y es una cosa muy importante de la iglesia. Siempre tenemos que aspirar a esta misma unanimidad, ¿no?
al convenir los unos con los otros, al condescender, ¿no? Porque no siempre es una cosa inmediata, no siempre es así, ¿no? Que lo vemos todas las cosas así, ¿no? Entonces, para llegar a una unanimidad que siempre es lo mejor, muchas veces uno tiene que dejar de aquí y otro tiene que soltar de allá, ¿no? Uno tiene entonces que ceder y no insistir en lo que sobre todo uno considera que son sus derechos y pues eso sí que es algo propio de la Iglesia y eso es algo propio de todos, ¿no? De todos los cristianos. Y pues se llama también la atención, no esto, que ninguno se atrevía a juntarse con ellos, pero el pueblo los alababa grandemente. Y esto habla, por un lado, del buen testimonio que tenían, el pueblo los alababa grandemente, no solamente un poquito, grandemente. Estaban pues alabándolos, hablando bien de ellos, incluso pues las personas piadosas estarían dando gracias a Dios, viendo esto como una visitación de Dios sobre su pueblo. Pero al mismo tiempo hay esa restricción, no se atrevían a juntarse con ellos, había un temor reverencial, ¿no? Sabía que Dios estaba con ellos. A lo mejor escuchaban a los apóstoles enseñar y predicar en el pórtico de Salomón y, como dice en 1 Corintios, dice, realmente se daban cuenta y reconocían, Dios está en medio de ellos, Dios está en medio de su pueblo. Entonces vemos, sobre todo, que también lo que ocurrió con Ananías y Safira, pues seguramente también llegó a oídos de la gente, ¿no? Y sabía que Dios estaba en medio de ellos para bendecir, para escuchar las oraciones de su pueblo, pero para también corregir y para también juzgar. Y la gente pues se vería pecadora y pues entonces guarda la distancia. Como Isaías se vio pecador ante la misma presencia de Dios en el templo en Isaías 6. Como Pedro mismo, cuando apareció el Señor Jesús, él se lanzó al mar diciendo, aparte de mí que soy pecador. Es la reacción realmente correcta de, por un lado, saberse que uno es pecador y que no ha de tener pues excesivas, digamos, familiaridades con el Dios tres veces santo, y vemos con su pueblo, con su iglesia. Porque recordemos que es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia también es santa porque es santo su cabeza, el Señor Jesucristo. Y somos partícipes de su santidad. Si es que no empañamos esta santidad por el pecado o por el error y la herejía. Entonces, vemos, esto es lo que nos presenta aquí la palabra, como también el resultado en el versículo 14, los que creían al Señor aumentaban más, gran número de hombres como de mujeres. Y periódicamente, vamos a ver si el Señor lo permite, ¿no? Pues vamos a ir viendo en este libro que la iglesia no hacía nada más que crecer. Que el Señor iba añadiendo cada día los que iban a ser salvos, que la palabra de Dios crecía y se multiplicaba, y que las iglesias eran multiplicadas, siendo fortalecidas en el temor del Señor. Una y otra vez vemos, es el mismo patrón, es la misma realidad. La iglesia crece, porque la iglesia está destinada a eso, a poseer las puertas del enemigo, cubrir la tierra, para que, como las aguas cubren la tierra, así cubra la gloria de Dios. Porque la palabra que traemos, la palabra nuestra, la palabra que configura la iglesia, no es palabra de hombre, es palabra de Dios y es poder de Dios para salvación.
Y eso se muestra en cada pecador que viene de la muerte a la vida, que nace por la palabra de la verdad y que es regenerado por la palabra de lo alto. Y ese nacimiento no es de carne, ni de voluntad humana, ni de voluntad de varón. Nadie lo puede crear, nadie lo puede falsificar o simular. Eso es de Dios, solamente puede ser de Dios el nuevo nacimiento, el nacer de lo alto por el Espíritu Santo. Y ese nuevo nacimiento trae consigo la sanidad espiritual, la sanidad interior. Porque el pecado, pues de la misma manera que trae la muerte al cuerpo, trae la muerte también al espíritu. Y de la misma manera que la enfermedad es la que trae la muerte al cuerpo, nuestro espíritu está cargado con infinidad de pestes, ¿no? De taras, de azotes, de plagas, de pecados. Y el Evangelio y la palabra de Dios trae esa renovación continua, trae ese crecimiento en la gracia, trae esa sanidad del alma. Que sabemos que también, por otra parte, tampoco se puede cortar, ¿no?, de la sanidad completa del cuerpo el último día, cuando levantemos ya para la vida eterna, ¿no? Bien, pues entonces esto es tan bueno tenerlo presente. Ese es el poder que nos da a nosotros como iglesia apostólica, ese poder para salvación a todo aquel que cree, que es el Evangelio, Romanos 1:16, no ha sido quitado de nosotros. Ese poder para renovar, para hacer todas las cosas nuevas, ¿no? Todo aquel que está en Cristo es nueva criatura y todas las cosas son hechas nuevas. Cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esto sigue con nosotros, no ha sido quitado de nosotros. Y el Señor, pues, quiera entonces hacerlo abundar más y más entre nosotros. Ahora que ya pues, va a comenzar otro curso escolar, ¿no?, el curso eclesial, ¿no?, el curso 23-24, pues quiera el Señor derramar su gracia abundantemente en nosotros, sobre nosotros y a través de nosotros, y podamos pues ver todo esto, ¿no?, ver todas estas maravillas, ¿no?, que el Señor hace por la palabra de Dios. Y hemos de pedir al Señor por esto, esperar esto. Hemos de, hermanos, mirar al futuro con confianza. El camino que tenemos por delante normalmente ha de ser un camino de crecimiento, como vemos, que un gran número de hombres como de mujeres se nos añadan, de niños como de jóvenes, como de ancianos, como de parejas. No hemos de pensar de otra manera. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué tendría que ser distinto? Las cosas secretas son para Jehová Dios, pero las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Y estas son la voluntad revelada. Esto es la voluntad que es la normativa para nosotros. Esto es la palabra segura que nosotros podemos decir 100% seguro. Es así. Es la voluntad de Dios. Esto es el patrón de Dios. Esto es el poder de Dios y la potestad de Dios que nos ha dado. Porque esta es la realidad del Evangelio. Lo hemos experimentado nosotros. Pues si lo hemos experimentado nosotros, ese poder del Evangelio en nuestra vida, vemos que decimos sí, es así. Pues tiene que ir adelante las cosas. Con la ayuda del Señor.
acercamos pues a más, hasta que comience la aurora, ¿no? Con ese rayito de luz, a comenzar la mañana, que va creciendo más y más hasta que el día es perfecto. Que a Dios así sea, que lo veamos cada vez más. Amén.